Buenos días, amigos. Buenas tardes, mejor dicho. Ya estamos en Navidades, ya por fin hemos llegado. Mañana es Nochebuena. Y hoy tenemos un programa, yo creo que interesante, porque hay que hablar de ello. Por un lado, vamos a hablar con Maite Pedraza. Vamos a hablar, se está oyendo mucho que cada vez hay más casos de salud mental, sobre todo a nivel social. Vamos a hablar, lógicamente, de la soledad no deseada y de cómo gestionar nuestro tiempo para estar solos. Tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y hay muchas cosas que sí podemos hacer. Por otro lado, también va a estar con nosotros Sandra Gómez, que nos va a dar consejos para tener unas navidades saludables. Hay que hacer elecciones en la mesa y hay que hacer elecciones en el bar. O cómo gestionar la cesta de Navidad, cómo escuchar nuestro hambre ante tanta comida. Tenemos que ver cómo podemos organizarnos para que no nos siente mal y para que acabemos las Navidades contentos, aunque luego tengamos que resetearnos, hacer regímenes y ver un poco cómo seguimos adelante. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hoy tenemos nuevas noticias de Iberdrola. I+D, la distribuidora de Iberdrola, ha formado a sus unidades técnicas y personal especializado en prevención. De hecho, ha impartido a los bomberos de la Diputación de Salamanca 3 jornadas técnicas centradas en los riesgos y las medidas de seguridad necesarias para intervenir en casos de emergencia o incidencia en instalaciones eléctricas o en sus proximidades. Durante las formaciones, en las que participaron un total de 49 efectivos del Cuerpo de Bomberos, se abordaron aspectos clave como la identificación de instalaciones eléctricas y sus características, conceptos básicos de electricidad, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, riesgos asociados y medidas preventivas, así como posibles actuaciones en las propias instalaciones o en sus proximidades. Con este tipo de iniciativas, la compañía reafirma su compromiso con la formación, la prevención y las responsabilidades que de ella se derivan, con el objetivo de conseguir que el cuerpo de bomberos desarrolle una mayor sensibilidad ante un riesgo invisible para un ojo experto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. 20 años de Navidades compartidas. 20 años de esfuerzo y superación. 20 años de productos de nuestra tierra. 20 años de historias que alimentan. Feliz Navidad y feliz 2026. Alimentos de Segovia. Diputación de Segovia. Buenos días, amigos. Como les decía antes, hoy tenemos con nosotros a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Buenos días, querida, ¿cómo estás? Muy bien. Ya deseando que llegue la Nochebuena, deseando que llegue la Navidad. En el fondo, casi deseando también que pasen las fiestas, porque son unos días muy agobiantes, que disfrutas un montón, pero llega un momento que necesitas volver a la rutina. Vamos a ver, hoy quería hablar contigo de un tema un poco peliagudo.
Estamos oyendo, sobre todo a nivel social, que cada vez se están dando más casos y están saliendo a la luz más casos de salud mental. Queríamos hablar de la soledad no deseada, de gestionar nuestro tiempo para aprender a estar solos y disfrutarlo, que es algo que necesitamos, aprender a vivir con nosotros mismos. ¿Qué está pasando, Maite? Pues Vicky, lo que está pasando es que estamos en una sociedad inmersa en falta de valores, falta de objetivos, falta hasta diría de caridad. De caridad me refiero a las personas mayores, a los colectivos vulnerables. Cuando en una sociedad no se tiene en cuenta a estos colectivos vulnerables, o sea, se da mucho bombo y platillo, mucha subvención, mucho tal. En el Sí. fondo, perdóname, todo es mentira. Lo que está claro es que hoy en día las residencias están llenas, Mm. la seguridad social está colapsada, los familiares, cada uno está por un sitio y no se sabe dónde. Es decir, es una sociedad un poco compleja, muy compleja, diría yo. ¿Cuál es el problema, Vicky? El problema está que nos tenemos que habituar, tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, pero a veces esto es fácil cuando tienes herramientas, cuando eres joven, cuando tienes fuerza, pero a veces no es tan fácil cuando una persona ya está en una edad avanzada, tiene una enfermedad o está hasta arriba de problemas, de deudas y tal. ¿Qué ocurre? Que empieza el aislamiento social. Ese aislamiento es muy difícil luego sacarles de esos aislamientos. Con lo cual, la soledad no es mala, la soledad es necesaria, porque tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, tenemos que aprender a ser felices con nosotros mismos y sobre todo tenemos que aprender a vivir en nuestra casa, o sea, nosotros, Sí, en nuestro entorno de confort. Pero todo eso está muy bien cuando tienes herramientas o cuando no te duele nada o cuando claro, puedes claro. hacerlo. Pero en este momento hay muchísimo donde yo te diría que las tasas, o sea, ten en cuenta que, por ejemplo, tenemos, hay un impacto del vacío existencial en este sistema sanitario. La salud mental física de la población se está viendo muy comprometida con faltas, de una falta de un propósito, de dónde vamos, hacia dónde vamos. Y sobre todo, te encuentras que la sociedad europea es contemporánea y se encuentra inmersa y profunda en esta crisis. O sea, las políticas Walker, las agendas 23. O sea, todo es como dices, bueno, pero ¿qué está Vamos pasando muy realmente? deprisa. ¿Tú crees que Ten en vamos cuenta muy que deprisa? es que no sabemos dónde vamos. O sea, ten en cuenta que la generación, si tú haces historia, que a mí tú sabes que a mí la historia me encanta, si tú haces la historia pasaban muchos años, siglos, hasta que se cambiaba incluso de estilo. Si tú hablas de la pintura, fíjate, cuando llega el Renacimiento, hasta que luego llega el gótico, o sea, el gótico, el Renacimiento, luego llegan distintos, o sea, eran unas etapas de tiempo muy largas. El tiempo es lo que te hace acostumbrarte a aprender. Pero ahora mismo es todo rapidísimo. Entre la generación, por ejemplo, de mi abuela y de mi madre, hubo muchos cambios, evidentemente, pero no hubo tantos, Vicky, ni muchísimo menos. Sin embargo, entre la generación de mi madre y la mía, o la de mis abuelos y la mía, los cambios son bestiales. Sí, sí, Para bien unos y para mal otros. claro, ¿Por qué? claro. Pues porque no nos acabamos de acostumbrar a esos cambios. ¿Qué ocurre? Que tenemos una alta tasa de suicidio porque la polarización social es una creciente sensación de soledad. Mira, yo ayer estaba en el Prado, que a mí sabes que me encanta, y estaba viendo otra vez una de los cuadros de la muerte de Séneca. Claro, el mismo Séneca se cortó las venas, ¿entiendes? O sea, era tal angustia, y estamos hablando de tú de Séneca. Quiero decir, nosotros vamos demasiado rápidos. Ten en cuenta que se ha perdido grandes relatos religiosos, ideológicos. Antes dotaban de un significado el sufrimiento al esfuerzo. Por ejemplo, no te quiero decir que
estuviera bien que, oye, la vida es sacrificio y el sacrificio hay que sufrir. No, no, vamos a ver, yo no he venido a este mundo a sufrir, pero tampoco es la felicidad es constante, ¿entiendes? Entonces, había unos valores, todo se alcanzaba con unas metas de, bueno, hay que renunciar a una serie de cosas, hay que tener un sacrificio. No, hoy no, hoy todo lo queremos fácil, hoy todo lo queremos rápido. Y ten en cuenta que esta generación es como una burbuja moral y vital muy débil. Nos hemos metido todos en esa burbuja que estamos muy debilitados porque no tenemos donde agarrarnos. Ten en cuenta que hay un impacto directo y cada vez más gravoso en el sistema sanitario. Me explico. Tú antes, yo que vengo de un pueblo de Castilla, tus médicos te conocían, o incluso yo aquí ya en Madrid, por mi profesión, nos conocíamos todos, ¿no? Hoy llegas y te toca, bueno, pues no conoces a nadie. Bueno, de usted prisa. No, no, ya le damos el alta, pero ¿cómo me puede dar? Vamos, a mí el otro día me daban el alta, no te voy a decir en qué especialidad, pero, y dije yo, ¿qué pasa? ¿Ya me tengo que morir? O sea, ya me muero, ¿no? Porque claro, si no me vais a hacer una revisión, Claro. claro, o sea, vamos a ver. Es decir, ya cumples unos años, bueno, ya está. No, no, no. Todo eso, ¿qué está conllevando? Pues que esa falta de recursos, vamos a llamarlos así, de éticas, lo que nos está llevando es hacia un caos social en el cual, como no hay tiempo, te mandan ansiolíticos. Tú cuando decías Ya antes, es empezamos que mal. es un problema de salud mental, han aumentado muchísimo, muchísimo las patologías. También es verdad que cada día hay síndromes que yo me río. Síndrome vacacional o post-vacacional, pero bueno, vamos a ver. No ¿qué tontería estamos hablando? Tú vienes de vacaciones, yo, es que tengo el síndrome post-vacacional, porque no, no, ¿cómo que no te vas a adaptar? ¿Sabes? O sea, Hombre, ¿qué como nos pasa? Que hemos estamos en adaptado una todos, debilidad. claro. Pues es que no como nos hemos adaptado, o sea, tú te ibas contentísima cuando ibas de vacaciones y cuando volvías sabías que tenías la nevera vacía porque en Claro, aquella época apagabas la luz y tenías la nevera con un limón. Tenías claro. que llegar, cargar la nevera y comprar los uniformes de tus hijos y te ibas a trabajar ese día agotada. Pero nunca se hablaba, oye, es que no puedo, es que él sí, pero y yo digo, ¿qué tontería estamos hablando? Es que ¿Tú somos crees que tan débiles que no nos sabemos nos adaptar. están haciendo más débiles? Esta sociedad, vamos muy deprisa y al final todo es mucho, todo es muy pesado, todo cuesta. Y yo voy a decir una cosa que seguramente habrá muchos de nuestros oyentes que no les gusta oírla, pero lo siento, yo pienso así y como ya a estas alturas de mi vida no tengo, poco tengo que ganar y poco tengo que perder, ¿entienden? O sea, es que, vamos a ver, nos están haciendo tontos porque interesa una sociedad de tontos. ¿Me explico? Sí, Antiguamente se decía que una mujer que leía era una mujer peligrosa, claro. ¿comprendes? Entonces, un país donde ahora mismo el índice de formación académica, pues bueno, ya pasan de curso con no sé cuantísimos suspensos. Bueno, pues no, no se da mucha importancia. Cuando se van cambiando las normas para no molestar a los demás, porque si yo tengo una religión y tú otra, no, no, yo no te tengo que molestar, pero vamos a ver, la sociedad tiene que estar basada en un respeto, eso está claro, pero allá donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Ujú. Digo yo. Entonces, no podemos estar tratando de hacer una sociedad menos culta, donde los libros ya prácticamente, bueno, pues como todo el mundo está con los teléfonos móviles, no precisamente leyendo, sino mandando WhatsApp, tal. Tú te vas a un restaurante y de los 7 que hay en una mesa, 5 están con los teléfonos en la mano. Porque lo primero que hacen es poner el teléfono en la mesa. Eso es lo primero. No la pastilla, el teléfono. Bien. Quiere decir, vamos a un mundo donde no se estudia, digo, no la mayoría, me explico, pero estamos tratando de hacer una sociedad tan débil Sí, a los niños. Hay que tener muchísimo cuidado porque, oye, no les puedes gritar, no les... Vamos a ver, yo tengo hijos, creo que están muy bien educados y yo no he tenido que darles un bofetón, pero cuando he tenido que pegar un grito, lo he pegado. Es decir, yo veo por la calle niños que casi dan patadas a los padres y no pasa nada. sí, sí. Veo a la policía, yo recuerdo que antes yo veía a un policía, como todos, ¿no? Y te cuadrabas.
Por respeto, ¿eh? Por respeto, no por miedo. Sí, Yo sí, jamás sí, he sí. tenido miedo porque nada malo he hecho. O yo no tenía sensación de haberlo hecho. Entonces, hoy ven un policía, yo les veo, a mí usted no me diga, no, a mí no me toca. Se les llama de tú, se les insulta yo desde aquí. Un abrazo muy fuerte a todos los policías porque bendito sea Dios lo que están pasando. Es decir, estamos inmersos en una sociedad que a lo que se dice multicultural, no, no. Porque yo entiendo multicultural otra forma. Entonces, queremos cambiar hasta nuestra memoria. Cuando decimos memoria democrática, no, señores, se Ujú. llama memoria histórica y la memoria no se cambia, depende del bando que lo diga. ¿Me Sí. explico? Entonces, queremos cambiar la historia, queremos cambiar y sobre todo queremos hacer al ser humano débil, débil con las famosas políticas Walker. Y eso lo sabemos todos. ¿Qué ocurre? Retomando el tema, que estamos yendo a una sociedad debilitada, una sociedad que a la menor que yo diga que duermo mal me van a dar una pastilla Sí, y si digo que estoy nerviosa me dan otra y a la tercera voy por la vida sonámbula completamente, ¿no? claro, Digo yo. claro. Es decir, ¿por qué? Pues porque tenemos un sistema sanitario totalmente colapsado. Han aumentado exponencialmente todas las patologías, digo todas las patologías relacionadas con la salud mental. Hay desesperanza, soledad, pero esto es crónica. O sea, esto es como las enfermedades crónicas, esto es como lo que llamaban antes, que hoy también se llama, ¿no? Hoy artrosis, reuma, bueno, tengo una artrosis crónica, pues esto es. Es un Quizá, repunte masivo de diagnósticos de ansiedad y de depresión. Tú ahora mismo, cada vez hay más depresiones, cada vez hay más ansiedad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque me has habituado hoy mismo, lo acabas de decir ahora mismo. Estamos preparando, perdón, las cenas de Navidad, los amigos, los familiares, y si yo no tengo amigos o tengo pocos y no tengo mi familia porque está fuera, ¿qué ocurre? Que hoy para mí es un día caótico, ¿no? claro, Porque claro. no tengo que preparar tantas cenas, ¿no? Ten en cuenta que la mayoría, cuando hemos parido hijos, los hijos ya unos no están Claro, porque se han ido con su mujer, y hoy a lo mejor pues tienen que irse con las otras familias, o están fuera, o estás peleada con ellos y no quieren venir, por ejemplo. también, Entonces claro. te encuentras con una mesa vacía, con el nido vacío, y ¿qué haces? Entras en la ansiedad. Llamo al médico, el médico me da una pastilla, es toda pero no me Sí, sí, escuchan, sí, sí, sí. ¿entiendes? No, no me escuchan. Quizás Solamente deberíamos, Maite, es pisar un poco el balón e intentar buscar lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que nos ha gustado, intentar hacer algo por nosotros mismos para recuperarlo. El pasear, el charlar con ya, amigos, el salir a la calle, dejarnos de tanto teléfono móvil, de tantas redes, de tantas gaitas y tener cosas más sencillas. Yo lo que creo es que tenemos que aprender. Nos tienen que enseñar. Vamos a ver, antes se sabía, pero también antes recuerda que incluso aquí en Madrid, que es una ciudad enorme, pero incluso aquí la gente, la mayoría, vivía en corralas o en edificios que todos se conocían, todos se ayudaban. O sea, había una hermandad, por llamarlo de alguna forma. Ya no hablo de los pueblos, tú ahora mismo estás en un pueblo y en Y un no estás pueblo, si no solo. levantabas la persiana, automáticamente llegaban, oye, fulana, ¿qué te pasa? ¿Que no te has levantado? ¿Qué tal? ¿Qué cual? O cuando terminabas de cenar mañana, yo recuerdo cenar con mis abuelos y mi abuela con la botella de anís, con el ras, 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 dando anís, cantando los villancicos, la pandereta, la zambomba. Todo eso ya ha pasado de moda, ¿no? Bien, vale. Pero yo recuerdo esa hermandad de terminar, date prisa, que tenemos que ir a la misa al gallo. Hoy en día, pues bueno, yo sigo yendo a la misa al gallo, pero nos tienen que enseñar, darnos herramientas a que a lo mejor, y yo no soy tan mayor, pero ya tengo mis canas, a lo mejor nos tienen que dar esas.
pautas, esas herramientas para saber que, aunque tengas hijos, tus abuelos ya no están, tus padres tampoco, algún hijo no quiere venir o no está. O sea, tenemos que aprender a vivir Sí, sí, solos. sí, sí. Y los médicos, los sanitarios, y tú sabes que yo soy sanitaria, nos tienen que enseñar, que antes sí lo sabíamos, a escuchar. O sea, al paciente se le Eso es escucha. vital, sí. El escuchar, respetarnos, aceptarnos, que cada uno tiene sus ideas, sus problemas, sus historias. No Y te ahora de ha- alguna forma tú parece que, que nos estamos separando. tú que me conoces, sabes perfectamente que yo el contacto físico, a ver, yo soy mucho de saludo y doy la mano porque no me gusta esto. Pero sin embargo, yo estoy hablando y depende de la conversación, yo enseguida toco un poco el brazo, ¿no te das cuenta? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me educaron en el colegio de enfermería que si no podías curar, por lo menos tenías que consolar. Ah, ah. Y ese contacto, ese saber escuchar, esa empatía, por llamarlo de alguna forma, es lo que en este mundo está faltando. O sea, nos falta esa empatía en servicios sociales, en el propio mundo. Ujú. O sea, hoy encuentras a una persona tirada en el suelo, y no te voy a contar casos porque lo sabes igual que yo, y tienes reparos en acercarte. No en mi caso, que yo voy corriendo, me pongo de rodillas a ver qué te pasa. Pero oye, no, bueno, a ver, no, está drogada. Bueno, pero ¿por qué sabes que está drogada? Pero no ves, bueno, es que a lo mejor ha vomitado porque realmente está teniendo, pues no lo sé, un cólico, mil cosas, ¿entiendes? No, no, hoy, no te acerques. Por ejemplo, yo fui hace poco a la Plaza Mayor y ya no es lo que era. O sea, no oí un villancico. Sí, sí, sí. Cuando tú llegabas a la Plaza Mayor y todo eran villancicos. Sí. Yo no oigo ahora mismo un villancico por la calle. No veo a esos chavales. Eso sí, los veo con esos cuernos que se ponen de no sé qué, no sé si son de Papá Noel, no lo sé, esas De cosas todo, que se le sí, ponen hay en la de cabeza, todo. ¿no? De los renos esos. Mm. Pero no estoy oyendo. El otro día lo dije, iban unas pandillas y tal, jajaja, con los renos esos puestos. Y dije, eso está muy bien, pero aprender un villancico. Claro, Sí, de alguna pero forma hemos perdido nuestras costumbres muy rápido mira, y no mañana, hemos sido conscientes de mañana ello. tenemos un día bonito. Mira, mañana es un día bonito, pero es un día triste. Sí, siempre. Siempre, siempre, la Nochebuena siempre ha sido triste. Bueno, pues el día 25, si pudiéramos hacer una encuesta, un índice altísimo de la población ha tenido que tomar pastillas para dormir. Se levanta con una sensación de soledad, de desesperanza. Tú recuerdas que yo siempre digo el síndrome de las Sí, desencanto, desamor, desilusión. sí. Pues es el síndrome de las Ese síndrome de las nos tienen que enseñar, o tenemos entre todos que enseñar a gestionar esa angustia, a gestionar esa ansiedad y a pensar que la vida pasa, pero sin embargo tenemos que vivir cada momento, que tenemos que, insisto, aprender a vivir en nuestras casas, o sea, vivir Eso te iba a sola decir. en mi Hablas casa. mucho de que nos tienen que enseñar, por supuesto, y nos tienen que dar armas, pero yo creo que también cada uno de nosotros podríamos hacer un poquito más. Y todo aquello que demandamos, intentar hacerlo nosotros, no esperar a que nos venga. ¿No te parece? Pero es que nos están habituando, Vicky, nos están habituando a que todo te lo dan, por ejemplo. Claro. A ti, si te dan una paga, es un ejemplo, ¿eh? Mm. Y esto lo vamos a entender todos. Si tú te dan, a mí es que el otro día una chavala, ¿qué tal? No sé qué, bueno, bien, tal, y tal. Y en un momento determinado me dijo, no, estoy trabajando. Yo, ¿cómo que no trabajas? Dice, no, porque mira, cobro tanto y si trabajo no me compensa porque cobro un poco más, no, prefiero, me explico, o sea, Sí, si a ti sí, te están sí. dando una paguita, Sí. ¿para qué te vas a esforzar? Claro, 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 claro. yo creo que es Entonces, eso. si tú, ¿para qué te vas a esforzar? Sí, a mí me parece muy bien
que vamos a ver, yo tengo un hijo y siempre le digo, oye, cuando te vas fuera, llámame todos los días, más que nada, porque bueno, si me caigo, que no pase 24 horas tirada. Sé que hay otros sistemas del botón y tal, bien. O sea, tú tienes que ser consciente cada uno tenemos que ser conscientes de que tenemos unas edades, ya sea es como la juventud, pero ahora estoy hablando de personas de esta soledad no deseada. Tenemos que pensar que dices, vale, yo quiero vivir sola, no, es que a mí no me apetece, oh, tal, a mí. Bueno, bien, todo eso está muy bien, pero búscate herramientas, Claro, búscate herramientas para, primero, hay montones de centros, tú sabes que yo estoy dando clase de arte a los mayores en el centro de mayores, ¿no? Pues no, pues apúntate a la cantidad inmensa que hay actividades en los centros. Arte, tal, bueno. Relaciónate. Hay muchísimos medios para relacionarte. Si no puedes correr, como decía Teresa de Calcuta, si no puedes correr, andas. Y si no puedes andar, vas a pasito. Pero puedes hacerlo. Y luego, donde mejor vas a estar es en tu casa, en tu área de confort. Pero tienes que saber vivir contigo misma, no ser rumiante. ¿Sabes lo que quiere decir la sí, palabra sí, 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 rumiante? La palabra perfectamente. rumiante, venga, y rumiar, y bueno, fíjate lo que me han hecho porque yo estoy aquí sola. No, no, no. Estás sola porque todos vamos a terminar solos. Sí, ¿Entiendes? exactamente. Entonces, yo prefiero sola que mal acompañada. Con lo cual es no esperar a que te den, es Sí, tú buscarlo ayudarte nosotros, sí. Y tenemos armas para activamente. hacerlo. Yo Pues creo que tenemos armas más que suficientes porque mm, obedecer está bien, pero obedecer a lo tonto no. sí, sí, Saber, exactamente. yo en más de una ocasión, como cualquiera, pues por alguna enfermedad que he tenido, bueno, pues tenga, tómese esta pastilla y tal. No, no me la voy a tomar. Ahí, no, no me la voy a tomar. ¿Por qué? Pues porque tendría que, hombre, si me duele muchísimo, Sí, sí claro, me tendré que claro. tomar un calmante, ¿no? Pero vamos a ser, en fin, si hoy duermo mal, pues mañana seguro que duermo mejor. ¿Por qué? Porque creo que el otro programa decíamos que a la cama solo hay que ir con el sueño, Sí, no hay que ir con los problemas. Bueno, pues esto es igual, o sea, tu casa, que te gustan las plantas, cómprate plantas. claro. No esperes, ay, es que no vienen a verme mis nietos. Vamos a ver, Vicky, pues si no vienen, peor para ellos, porque Exactamente, realmente se están exactamente. perdiendo algo tan En vez de quejarnos, importante. actuar. Básicamente yo creo que es eso. Vamos a ver, En la medida en que podamos, si no te, actuar. si no te vienen a ver tus nietos, es triste, es tristísimo, pero es más triste para ellos, porque lo que yo como abuela puedo aportar, Sí, que puedo aportar esa sabiduría, esa experiencia, ese mimo, porque yo ya no tengo que educar, sino al contrario, mimar. Pues si no vienen, ellos se lo están perdiendo. Esa pues es la forma de mirar las cosas. No, ay, yo qué lástima, qué desgraciada soy. No vienen. ¿Cómo que no? Pues peor para ellos. sí, sí. Si te ha salido una hija o así, pues tendrás que aprender a vivir. Reza por ella. No sé cómo explicarte. Insisto, herramientas, Vicky, herramientas. Y sobre todo, pensar que el sistema sanitario en este momento se está viendo forzado a tratar la sintomatología del vacío existencial. En este momento lo que tenemos es un vacío existencial. No tenemos ni idea. A menudo tenemos que abordar esto de raíz porque es la falta de ese sentido vital lo que nos está haciendo en no tener ese guía. Por ejemplo, hay montones, eso también quiero que nos oigan nuestros oyentes, hay montones de patologías como son la semialgia, los dolores crónicos, la fatiga crónica, problemas digestivos, toda esta serie de cosas, toda esta serie de cosas. A veces solamente son somatizaciones, Espérate. a veces somatizamos Ujú. porque no tenemos otra forma de expresar nuestro malestar. Es como mi hijo, es un ejemplo, mi hijo no viene a verme y tal, pues estoy malísima y Sí, 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 asustas al hijo para que venga. claro. Claro, entonces eso se llamaría un poco manipulación. Y luego hay que manejar ese estrés crónico que tenemos
porque eso, el estrés crónico, viene lo fundamental del aislamiento social y de la incertidumbre. Esta incertidumbre, dónde vamos, qué va a pasar, voy a poder seguir comiendo, han aumentado. Esa angustia que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este estrés crónico debilita el sistema inmunológico y lo que está contribuyendo es al desarrollo y al empeoramiento de enfermedades, sobre todo oncológicas, cardiovasculares, trastornos autoinmunes. Tú sabes, Vicky, y eso está estudiado, que un índice altísimo de personas que han sufrido cáncer, sobre todo en edad, una edad media, joven, media, si tú haces un historial, han pasado una etapa terrorífica en su vida sentimental. Entonces, ese estrés, las hormonas se han disparado y puedes llegar a tener esta patología. Es decir, todo esto que yo te estoy diciendo ahora de una forma como muy coloquial, todo esto es un aumento en espiral en los costes, para la sociedad, para todos nosotros que pagamos impuestos, porque es un índice altísimo de consumo de antibióticos, antidepresivos, hipnóticos, ahí está disparado completamente. Aumentan las listas de espera. Nos quedamos sin tiempo. Tendremos que seguir hablando de todo esto. Más que nada, pues se nos acaba. Yo creo que lo mejor que podemos, el mensaje que podemos dejar es que, aparte de lo que nos pase, tengamos la situación que tengamos, tenemos que mirar en positivo y hay muchas cosas que podemos hacer. ¿No te parece? Yo lo que creo es que son cosas muy puntuales y es cuestión de organización. Esto es como ahora, como estamos en Navidad, que todo el mundo pregunta la receta de alguna comida, para quedar bien, pues para todo esto siempre hay una receta y la única receta es ser feliz porque quieras ser feliz. O sea, tener el objetivo de ser felices con lo que tengamos encima, pero sobre todo, pues eso, feliz Navidad, felices todo y felicidad. Con ese mensaje nos quedamos, Maite. Muchísimos besos para todos, muchas felicidades, que lo paséis lo mejor posible. Volveremos a hablar y deseo que todo el mundo pues asuma lo que tiene y lo vea con la mejor cara posible. ¿No te parece? Pues que se compren, que pidan a los reyes un aria como tengo yo, a mi perrita. Mira qué feliz está conmigo haciendo la radio. Y yo tan feliz, mira, abrazaditas estamos las dos, como hace mucho frío hoy. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Maite. Y adiós, Ari. Adiós. Y adiós. Y adiós. Hasta luego. Hasta luego. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano.
Buenos días, amigos. Estamos ya en Navidades y tenemos con nosotros a Sandra Gómez, de Saborea tu Salud en Fuente Rebollo. Buenos días, Sandra. Buenos días, Vicky. Vamos a ver, vamos a intentar llevar unas Navidades saludables. Eso Siempre, es. cuando acaban las Navidades, siempre decimos, me he pasado, me tengo que poner a régimen, tengo que ir al gimnasio. Vamos a ver, ¿cómo podemos conseguir que no nos Ujú. pille el toro, que nos pasa todos los años? A ver, lo más importante es cierto que incluso gente que está en consulta, que nos encontramos un poco con esa parte de decir, bueno, pues he estado viniendo a consulta, lo mismo desde septiembre, ¿no? Que parece como otro momento de después del verano, vuelta a la rutina, pero es verdad que ya no se suele empezar la consulta en septiembre, entre que nos organizamos, extraescolares de los niños, tal, como que se arranca más en octubre. Y luego ya dentro poco llegan pues los puentes y todo eso, entonces es difícil. Entonces, es verdad que para que no nos pille el toro en las Navidades, tenemos que haber ido construyendo unos buenos hábitos y ver que las Navidades al final son comidas puntuales, ¿no? Que parece que las Navidades son todo el mes de diciembre, ¿no? Sí, Y es ya cierto. que si planes de ir a ver las luces, que si cena de empresa, que si cena con amigos, que si... Parece que no es una época de juntarnos con mucha gente y tenemos que aprender a aislar esos momentos y mantener rutina en otros momentos en los que no son Navidades, ¿no? Es decir, hoy estamos todavía a día 13, nos queda mucho por recorrer hasta el día 24. Y luego es la cena el 24, la comida el 25 y luego tenemos libre muchos otros días para poder seguir mejorando y tener un orden en nuestra rutina, ¿no? ¿Qué vamos a comer el 26, el 27, el 28, el 29? No puede ser que esos días sigamos arrastrando de seguir comiendo turrón, bombones, sobras del día 25, sino que es importante cortar y volver a nuestra rutina de acercarnos al plato de Harvard, de poner parte proteína, parte verdura, que esté todo bien controlado. Hay posibilidad, te lo digo porque lo he oído muchas veces, Ujú. de si este fin de semana me he pasado, pues el lunes me dedico a comer pollo a la plancha y piña, por ejemplo. Eso es. ¿Hay Sí. posibilidades de tener algo que nos limpie el Ujú. exceso de esos 2 días? Bueno, lo más importante es que esos 2 días no los veamos como un exceso, Ya, sino que no sea de decir, jo, pues va a ser un exceso porque voy a ir a un restaurante, me voy a pedir este plato, me voy a pedir este postre, debiera voy a ser. beber este vino, sino que también en esos momentos de celebración disfrute, pruebe platos que me apetezca, platos que no solemos comer, pero que también encuentre un poco la moderación en las cantidades para que no acabe con esa digestión pesada. Y luego lo suyo no es que vea como esa parte de compensar, ¿no? De decir, bueno, pues me he pasado, esta noche ya no ceno. O bueno, me he tomado esto, pues ya mañana salgo a correr más tiempo, ¿no? No intentar un poco el compensar, sino tener siempre unos pequeños hábitos que mantener, esté comiendo en casa o en el restaurante y Eso, luego eso es cuando lo ideal. termine. Pero no. Claro, eso es lo ideal. Si no lo he sabido controlar y me he pasado, pues no tengo por qué luego hacer una cosa estricta o diferente, sino seguir a lo que yo ya venía haciendo que estaba bien, que era comer mi verdura, escuchar mi hambre, comer mi pescado cocinado de forma adecuada, mi fruta, beber mi agua. Entonces no es como decir, te has pasado, pues ahora sí o sí tienes que recurrir a la piña o a este otro alimento que depura, que tal. No, sino conseguir una alimentación saludable, escuchando a nuestro hambre con alimentos de calidad, es suficiente. Eso con eso es suficiente. Sí, pero si nos hemos pasado y no lo sabemos Ujú. gestionar, ¿realmente hay alimentos depurativos, el estar un día a base de o hacer algo que nos ayude a limpiar? No, esa idea también nos la tenemos un poco que quitar porque es cierto que también aparece un poco ese motivo de decir, ostras, pues tengo que recurrir a este alimento que me depura o que me ayuda a tal y en realidad no hay nada en sí que nos ayude a depurar, sino tener unos hábitos siempre bien, ¿no? Siempre bien en relación a deporte, en relación a escuchar nuestro hambre, cantidades, elegir alimentos de calidad, pero no decir... Oye, pues ahora me depura el agua con limón, ¿no? Porque hemos visto también, hablando un poco de los mitos alimentarios, que lo más importante y lo que nos ayuda a depurar son nuestros propios órganos, ¿no? El hígado, el riñón que van trabajando y sobre todo no meter mucho de tema de alimentos ultraprocesados, que son ricos en calorías vacías, en harinas refinadas y por eso es importante que vayamos siempre intentando acercarnos a hábitos saludables y que no vea como
Me paso, pues ahora hago esto, ¿no? Porque si no, vuelvo a estar en el mismo patrón de me pongo a dieta, lo dejo, me pongo a dieta, lo dejo, ¿no? Y si no, No, esto es algo constante, ya no, pero ¿no? De... yo decía algo sencillo de decir, Ujú. "Ya, bueno, pues hoy voy a comer no sé qué, que me va a limpiar un poquito o que me va a ayudar. Algo que nos puedas recomendar. Ujú. Pues siempre, cualquier verdura, cualquier proteína cocinada de forma adecuada va a estar bien y me va a ayudar porque va a ser un plato sencillo, va a ser más ligero, pero que no hay nada sin especial como decir, pues tengo que comer alcachofas o ahora me pasa, tengo que comer piña que es diurética o tengo que comer, sino solo simplemente volver a tu rutina sin agobio y sin pensar de decir, jo, como me he pasado, ahora tengo que comer piña. Bueno, pues es que si te apetece piña, piña, y si te apetece melón, melón, y si te apetece cualquier otra fruta, otra fruta. Y si te apetece otro plato de verdura, cualquier otro plato, ¿vale? Pero siempre que sea con alimentos de calidad y que sea escuchando tu hambre. Entonces, tenemos siempre que verlo como una constante y no, bueno, pues me he pasado, pues vuelvo a mi rutina. Y mi rutina es esta, mi rutina es comer judías verdes salteadas con tal y un filete. Pues vuelvo ahí, ¿vale? A lo que me sacia, a los platos que disfruto, pero no ver que como me he pasado ahora tengo que comer esto y a mí no me apetece piña porque está muy ácida y luego me escuece la boca y, ¿vale? Entonces es importante que la persona esté cómoda con la alimentación y con los platos que come. ¿Y cómo se puede también evitar o controlar, por ejemplo, Ujú, la ansiedad que te puede producir el decir no voy a comer o la ujú. preocupación y el nerviosismo de decir me he pasado y la he cagado? Claro, pues para eso lo más importante es ver, salir un poco de esa idea, ¿no? De las dietas, de estar a régimen, que son cosas que al final nos agobian, sino que lo más importante es que veamos que es un aprendizaje y que obviamente cuando estoy aprendiendo voy a cometer errores, ¿vale? O sea, cuando yo estoy aprendiendo a aparcar, pues hay veces que le doy a un coche o hay veces que, pues aquí también tengo que ver que no lo voy a hacer todo perfecto y que porque me apetecen comer ciertos alimentos que no son del todo sanos, ¿no? O que son calóricos como turrones, bombones, Ferrero Rocher, roscones, tal, pues son cosas que al final, aunque me apetezcan, pues si me apetece, pues no hay problema en que te lo comas, ¿no? Sino que no te tienes ni que sentir culpable, ni luego pensar que hay que compensarlo de otra forma, o que me he pasado, sino que simplemente he comido lo que me ha apetecido. Y unas veces me apetece comer judías verdes, otras veces me apetece una ensalada, y otras veces me apetece una hamburguesa. Y ahora cuando decido comer esa hamburguesa que está bien, tengo que saber comerla pues despacio, disfrutándola, sin que, porque coma hamburguesa ya no vaya a tomar de postre fruta. ¿Vale? Puedo cenar hamburguesa y de postre fruta. O puedo cenar hamburguesa y seguir bebiendo agua. No por cenar hamburguesa tiene que aparecer la Coca-Cola o la cerveza. ¿Vale? Sino que lo importante para que no nos obsesionemos ni que sintamos ese agobio de quiero comer esto y no puedo, pues es que veas que sí que puedes comértelo y aunque es un alimento que es más insano, más contundente o de peor calidad, tú decides qué cantidad te comes y sobre todo lo que luego haces el resto de días con tus hábitos, ¿vale? Acabas de Entonces, decir es una cosa importante esa importante, parte. el tema de las cantidades. Porque Ujú. esos días, por ejemplo, nos pasamos. La cena de Nochebuena, la de fin de año. Habitualmente no solemos cenar demasiado, pero esos Claro. días sí. Y encima cenamos más tarde. Además, Claro, pasa que llegan esas fechas, ¿no? Entre que llegan todas las personas, que llegamos todos, que preparamos muchas cosas, ¿no? Hay mucha variedad, muchas cosas encima de la mesa y cosas que muchas veces no solemos comer todos los días, ¿no? Y por tanto, como que nos claro, apetece más. Pues esos langostinos o embutido, bueno, en cada casa pues se pone un poco de todo, o patés diferentes, o cosas un poco más gourmet. Entonces, es cierto que son cenas que hay que tener cuidado porque, uno, las hacemos más tarde, ¿vale? Y dos, son cenas donde muchas veces la verdura no es el protagonista. Y es lo que hemos visto que cuando hacemos la proporción del plato de Harvard, la mitad de mi plato es la verdura. Y en esa cena de Navidad, pues lo mismo se pone una ensalada de escarola y granada, o en ciertas casas se ponen espárragos, o algo de setas, pero lo normal suele ser proteína. Y es verdad que las cenas de Navidad o de Nochevieja o todas estas son cenas con alimentos de calidad. ¿No? No suelen haber en casa pues unas croquetas fritas o no suele haber nada así del estilo. Entonces, por eso tenemos simplemente que ir a esa comida con un poco de moderación y ver y decir, a ver,
yo no tengo tanto hambre, ¿no? Ya vengo de estar en el bar tomándome algo, voy a aprovechar este momento para hablar con mi tío, con mi primo, con mi tal, que llevo mucho tiempo sin verles y comer lo justo, ¿vale? Porque luego, claro, después aparecen los turrones, aparecen un postre, aparecen muchas veces bebidas alcohólicas, entonces también tenemos que tener cuidado en estas fechas, no solo con lo que comemos, sino también con lo que bebemos. Y por eso un buen ejercicio para controlar las cantidades en estas comidas donde hay tanta variedad de platos es poner nuestro plato e ir sirviendo lo que nos vamos a comer en el plato. No coger el canapé y directamente llevárnosle a la boca, sino, vea, oye, pues ponme en este plato esta parte de verdura que ocupe la mitad de mi plato. Cuando ya me he comido esa parte de ensalada que han hecho con escarola y granada o que he llevado yo ese plato de puerros confitados con salmón y vinagreta, que ya hay algo más de verdura, pues paso a ponme estos 3 langostinos, ponme este canapé de salmón, ponme esto y voy un poco moderando y viendo las cantidades que voy comiendo y sobre todo comer despacio, ¿no? Estar hablando con la gente, beber agua durante la comida, entonces son cosas que hay veces que cada uno tiene que decidir qué quiere hacer en esa cena o en esa comida en concreto para que sea un poco más sano. Y hay gente que simplemente decide que no quiere hacer nada. En esa cena de Nochebuena, de Navidad, pues me voy a beber todo el vino que me pongan, voy a comer todo el marisco que me pongan, todos los embutidos, me voy a tomar 2 cubatas, voy a comer todos los turrones que hay porque quiero probar todos, el duro, el blando, el de yema, el de sabor a no sé qué. Y cada vez hay que tener más cuidado porque hay más variedad. ¿No? Sacan turrón con sabor a filipinos, con sabor a oreo, con sabor... Y es verdad que el turrón ya de por sí es algo calórico, ¿no? El blando, el duro, aunque sean de calidad, es calórico porque están hechos con frutos secos, pero ya si nos metemos en toda esa parte de turrón con sabor a filipinos, a tal, pues es un ultraprocesado, ¿no? Nos encontramos mucho azúcar, harinas refinadas y son cosas que no me interesa. Entonces, cada uno que decida qué quiere hacer. Que no quiere hacer nada en esa Nochebuena y comer de todo y pasarse y disfrutar, pues perfecto. Pero hay otras personas que también disfrutan controlando las cantidades, no acabando en una digestión tan pesada, viendo que siguen priorizando su objetivo de salud. Y las dos opciones son igual de saludables, porque lo importante es disfrutar de ese momento, no sentirme culpable, no quedarme con ganas de haber probado nada, decir, ostras, que hay este paté, pero claro, es que el paté, es que los patés son muy calóricos, tal, y va untado en pan, y el pan es blanco, ¿no? Pues si empezamos un poco a pensar todas esas cosas, como que no disfrutamos del momento de estar con la Claro, familia. claro. Entonces es importante no obsesionarse y ver que es la cena del 24, la comida del 25 y que hasta el 31 por la noche todo debería ser mi día a día, ¿no? Es decir, tener hueco para hacer deporte, tener hueco para cocinar verduras. Por eso es más importante no tanto qué vas a hacer en esa comida durante, sino más qué vas a hacer durante los días de Navidad que no son fechas señaladas. Acabamos las comidas con dulces, como bien has dicho, que si Ujú. turrones, historias. ¿Eso es malo? Me A ver, refiero. sobre todo la parte de comer polvorones, mazapanes, bombones, turrones, sino que muchas veces, primero, es un alimento que hay polvorones o a productos de Navidad que sí que son de calidad, ¿no? Que miras el etiquetado y obviamente pues es un polvorón que lleva azúcar, que lleva una harina, que lleva una manteca de cerdo, pero se puede quedar en un alimento que sea de calidad. Pero la cuestión de comer esos dulces después de la cena, muchas veces el problema es que lo comemos sin hambre. Nosotros, después de todo lo que hemos comido, entre que hemos cenado más tarde, que muchas veces cuando nos sentamos a cenar dices, ya es que casi no tengo ni hambre, ya se me ha pasado. ¿Verdad? Claro, hay gente que viene de la cena y viene de estar en el bar, pero hay gente que se sienta a la cena y viene de estar cocinando en la cocina y mientras ha ido cocinando ya ha ido comiendo. Ujú. Porque claro, estoy cenando más tarde de lo habitual, entonces entre que como de más en la comida y como cosas que son más calóricas, aunque sean saludables porque son proteína y no está siendo la verdura, es verdad que tomar ese dulce es algo que muchas veces es sin hambre, sino así es porque nos lo han puesto. Por eso es importante también que en muchas casas luego de postre suelen tener macedonia. Entonces, que comamos algo de turrón, pues si nos apetece, está bien. Lo que tenemos que ver es que no tengo por qué probar todos, ¿no? El blando, el duro, el de yema, el de sabor a tal, sino ver cuál me apetece, cogerle y seguir un poco pendiente de la conversación. Pues
Cuidado. Pues Sandra, vamos a ver cómo pasamos las Navidades y después de las Navidades tendremos que volver a hablar, porque entonces, por mucho que lo intentemos hacer bien, necesitaremos recomendaciones. Sí, es verdad que sobre todo lo que tenemos que ver es que tenemos que disfrutar de las fechas que son, de pasar tiempo en familia, pero sin tampoco dejar de lado todos nuestros objetivos con la alimentación, que al final es importante para tener salud todo el año y sobre todo ver que cuando hago algo es para Espera mantenerlo en el tiempo. espérame un momentito, Sandra, un segundo. Sí, perfecto. Vamos a seguir, Sandra. Perdona, hija. Sí, perfecto. Nada. ¿Cómo lo habíamos dejado? Estábamos hablando un poco de los turrones de Navidad. Ah, sí. ¿Y de qué podíamos hacer para volvernos a poner en contacto? Exacto. Pues, pues, Sandra, la verdad es que tendremos que tener cuidado. Como bien dices, tenemos que aprender. Es lo único que nos va a salvar porque el hacer un régimen, estar una semana intentando no comer, perder 3 kilos, todo eso no nos lleva a ningún sitio. Pero Ujú. sí es cierto que muchas veces la ansiedad nos obliga o nos hace el comer peor. Entonces, realmente es algo que tendríamos que controlar, que Sí. tenemos que aprender, pero yo creo que necesitamos volver a nuestra rutina y te volveremos a necesitar. O sea, que pasan estos días y volvemos a hablar. ¿Algo Exacto. más, alguna recomendación especial Pues que me dieras? sí, una recomendación importante es que después de las Navidades no intentemos caer en dietas milagros, en dietas que prometen una bajada de peso rápido, sino que nos pongamos en contacto con un nutricionista que adapte, que marque esos objetivos especializados a cada persona y que vayamos viendo cómo va mejorando esa persona y cómo va consiguiendo aprender y mantener unos hábitos, lleguen Navidades, llegue Semana Santa, lleguen cumpleaños, bodas, cualquier evento. Entonces, lo más importante es que disfrutemos de la comida, que hagamos platos que sean saludables y con alimentos de calidad. Pues feliz Navidad, te deseo todo lo mejor para estos días Igualmente, y eso nos es. vemos después. Un besote. Fenomenal. Que vaya bien las Navidades. Nos vemos, Vicky. Hasta luego. Hasta luego.